más importantes. Estas son las noticias más importantes de hoy, 17 de septiembre de 2021. El INAI investiga al presidente Andrés Manuel López Obrador y pide a Contralínea revelar sus fuentes. Valiente Nancy Flores en este caso, ya estaremos platicando con ella. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, abrió el proceso de investigación previa INAI.3S.08.01-059/2021 en contra de la Oficina de la Presidencia de la República por la presunta develación de datos personales de la controvertida organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad durante la mañanera del 7 de mayo pasado. En ese mismo expediente pide a la revista Contralínea que revele sus fuentes de información y coadyuve en la indagatoria. El presidente López Obrador en esa conferencia dio a conocer que su gobierno solicitó a la Embajada de Estados Unidos mediante una nota diplomática explicar los términos del financiamiento que ese país le otorga a la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo y encabezada por María Amparo Casar. Ello luego que el 2 de mayo anterior Contralínea revelara que el gobierno de Estados Unidos fue el principal donatario de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2019 y 2020, cuando estaba presidida por González Guajardo. De acuerdo con registros de esa organización, dicho gobierno le donó más de 25 millones de pesos, mientras que entre sus financiadores también figuran la USAID y la NET. El presidente López Obrador hoy en la mañanera dijo que ante el proceso de investigación que lleva a cabo el INAI en contra de la Oficina de la Presidencia de la República por la presunta develación de datos personales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que el INAI, dijo, es una tapadera de la corrupción en México. Señaló que desconoce el procedimiento, expresó que no le extraña porque, insisto, esta organización en favor de la corrupción es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función, cubrir, tapar la corrupción en México desde hace tiempo. También el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó en la mañanera que la oposición esté llamando a no participar en la revocación de mandato. ¿Qué tan demócratas son que no quieren dirimir las diferencias? Si el mejor método es el método democrático, cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también señaló que Claudio X González padre contribuyó al fraude de 2006 y sugirió que si ganaba le ocurriría lo de Salvador Allende. El presidente dijo que cuando estaba en campaña electoral por la presidencia, el empresario Claudio X González Laporte llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende de 1973, cuando lo asesinan y se da un golpe de Estado. Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo. Los respeto a los dos, pero imagínense ese pensamiento tan retrógrada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El señor Claudio Papá fue el que le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar, dijo el presidente en la mañanera. No perseguiremos a expresidentes de México, no debemos convertirlos en víctimas, dijo Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, que sus antecesores, los primeros mandatarios de México, no serán perseguidos por cuestiones políticas y aseveró que no se debe convertirlos en víctimas ni en perseguidos, además de que reiteró que no es su fuerte la venganza. Eso sí, dijo, considero que no debemos convertirlos en víctimas porque es el colmo que después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos por nuestra parte. No, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, el periodista Alfredo González Castro, en su columna del diario El Heraldo de México, señala que en el círculo presidencial no descartan que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe como cazador de talentos y quien estaría en la mira es nada más y nada menos que el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat. Pero esto no solo atañe a prominentes militantes del PRI. Dice que en Palacio Nacional que el presidente tiene en la mira a varios panistas, entre los que se encuentran los gobernadores de Querétaro y Chihuahua, Francisco Domínguez y Javier Corral, respectivamente. Jugada de varias bandas estaría haciendo López Obrador. Por un lado, lograría cooptar a piezas clave de los principales partidos de oposición que bien que mal aglutinan a grupos y corrientes que hacen contrapesos a sus dirigentes nacionales. Imagínese usted, ya estaremos hablando a detalle
de este tema. No se va a obligar a aerolíneas a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles, dijo el presidente, que su gobierno no va a obligar a las aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, y calificó como una gran mentira y una noticia falsa que se tenga el plan de limitar las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. También en la mañanera, hoy traía la espada desenvainada, Andrés Manuel López Obrador criticó un artículo de la politóloga Denise Dresser en el que señala que el mensaje que manda su administración es amenazante, que no gobierna convenciendo, sino amedrentando, y que lo más reciente es lo que va a hacer de obligar a las aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y el presidente, burlándose de ella, dice: eso es la objetividad, el profesionalismo, la seriedad, pero vamos a continuar así. Me refiero a que nadie va a ser censurado, se van a garantizar siempre las libertades. El PAN requiere una sacudida y abrirse a la ciudadanía, dice el expresidente de Acción Nacional, Gustavo Madero. Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden participan en videoconferencia para hablar sobre el cambio climático. No nos ayuda, entorpece la OEA. México marca una ruta para la renovación, desaparición de la OEA, y este sábado, mañana, es clave en la cumbre de la CELAC. Cuauhtémoc Blanco acusa a Graco Ramírez, el exgobernador perredista de Morelos, de estar detrás de la denuncia en su contra. Presidencia exhibe a pinochines por mentir sobre el Cutzamala y el aeropuerto Felipe Ángeles. La encargada del quién es quién en las mentiras de la semana, Elizabeth García Vilchis, desmintió en la mañanera a los diarios Reforma, El Financiero y a la politóloga Denise Dresser. Claudia Sheinbaum, con 57% de aprobación, sube, pero no al nivel que estaba antes de que ocurriera la tragedia en la línea 12 del metro. Por cierto, hoy hay informe de gobierno. Niegan amparo a Emilio Cosgaya, ex colaborador de León Trawitz en Pemex. Suman casi 100,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum tendrá diálogos circulares con habitantes de la Ciudad de México los días 19 y 22 de septiembre. El ejército y policías abaten a 9 civiles armados durante enfrentamiento en Coahuila. Un ataque con cuchillo deja 2 muertos y 1 herido en los Países Bajos. Y lo que nos deja la tercera ola del COVID-19 en las últimas 24 horas. 7,040 contagios y 434 muertes solo ayer jueves, reportan las autoridades de salud. Le agradezco a usted que vea las noticias en nuestros canales de YouTube y que las comparta.